En la clase de hoy vamos a tomar un sistema que se encuentra en estado estacionario. Al mismo le vamos a aplicar una pequeña envolvente. Vamos a hacer un análisis de ese envolvente. Lo que vamos a analizar va a ser la cantidad de movimiento. Vamos a hacer un balance de la cantidad de movimiento que entra, que sale y que se genera dentro del envolvente. Plantear un par de condiciones para que se pueda hacer o ejecutar este análisis que vamos a hacer. La primera de ellas es tener un flujo estable o estacionario. Cuando hablamos de estado estacionario nos referimos a un sistema en el cual las distintas variables en el mismo punto no varían con el tiempo. No quiere decir que ese punto no se mueva. O sea, podemos estar hablando de un fluido que circula a través de una cañería. Va a haber un movimiento, va a haber una velocidad, inclusive puede haber una aceleración, pero la idea es que si tomo fotos en el mismo punto en distintos tiempos, las propiedades en ese punto van a ser las mismas más allá del tiempo. Podría ser la temperatura, la velocidad, la densidad. Todas esas propiedades tienen que mantenerse constantes en el tiempo. Lo opuesto del estado estacionario o estable se le llama estado transiente, que es cuando el sistema va modificando sus propiedades en el mismo punto con el tiempo. Para darles un ejemplo un poco fuera de la industria, pero si ustedes salen a correr los primeros 10 minutos, 15 minutos, en lo que uno dice la entrada en calor o el cambio de aire, sería el estado transiente. La temperatura de su cuerpo va a ir aumentando, va a ir aumentando los latidos del corazón, los músculos van a ir entrando en calor, se van modificando un montón de propiedades de su cuerpo en los distintos puntos con el tiempo. Pero llega un cierto momento en el cual, si mantenemos el ritmo, probablemente varios parámetros se mantengan constantes en el tiempo. Eso es cuando ya entramos en calor y ya cambiamos el aire y a partir de ahí no se modifican las variables con el tiempo. Bueno, ahí estaríamos recién en un estado estacionario transiente. Siempre este estado estacionario o estable es mucho más fácil de estudiar que el estado transiente. En fenómeno de transporte en este año solamente vamos a ver estado estacionario, que es el caso más sencillo de todos los fenómenos que vamos a ver. Otro ejemplo que podríamos dar, cuando vamos a arrancar un auto, los primeros también 5 o 10 minutos van a ir aumentando la temperatura del motor, la temperatura del agua, la temperatura del aceite, la temperatura de las partes metálicas del motor, el sistema de escape, el catalizador, todo va a ir alcanzando una cierta temperatura y llegado un momento se va a estabilizar esta temperatura siempre y cuando el régimen de exigencia del motor sea el mismo. Desde que lo arranque hasta que logre esa estabilidad de temperatura, vamos a estar en un estado transiente. Y de ahí en adelante estaré en un estado estacionario o estable. Y lo que vamos a analizar va a ser una envolvente delgada del fluido, que inclusive a su espesor lo vamos a hacer tender casi a cero. Va a ser muy chiquito el espesor que vamos a analizar. Eso nos va a permitir hacer algunas suposiciones matemáticas. Y una condición muy importante es el flujo laminar. Ya vamos a ver que después existe también un flujo turbulento. El flujo laminar básicamente es un flujo en el que el fluido se desplaza como capas una sobre otra y no hay un mezclado lateral. Como para hacerlo un poco más visible, si ustedes encienden un cigarrillo o un sahumerio, hay una parte del humo que se desprende inmediatamente del cigarrillo, en el cual van a ver que es bastante lineal y recto. Ahí tendremos un flujo laminar, que suele ser también cuando el flujo tiene velocidades bajas. Y en un cierto punto este flujo se rompe y empieza a haber un mezclado lateral y ahí empezamos a tener un flujo turbulento. Entonces lo que vamos a hacer es plantear un balance de cantidad de movimiento
para un sistema en estado estacionario con flujo laminar y lo vamos a plantear en un envolvente delgada del fluido. Y en este balance vamos a tener, por un lado, la velocidad de entrada y cantidad de movimiento que va a ingresar al sistema o al envolvente. Por otro lado, la velocidad de salida y cantidad de movimiento que va a salir de este envolvente. Y van a estar también la suma de todas las fuerzas que actúan sobre este sistema. La suma de todo esto nos da igual a cero porque estamos en estado estacionario. Si no estuviera en un estado estacionario sería distinto de cero y el análisis sería un poco más complejo. Y cuando nos referimos a las fuerzas que actúan sobre el sistema, en general tomamos la fuerza de presión o la fuerza de gravedad. Son las dos fuerzas que más comúnmente se utilizan. El procedimiento general es el siguiente. Primero, se escribe un balance de cantidad de movimiento, como se indicó anteriormente, para una envoltura de espesor finito. ¿Sí? Segundo, se hace tender a cero este espesor usando la primera derivada. De esta manera se obtiene una ecuación diferencial que nos permite obtener la distribución de la densidad de flujo de cantidad de movimiento, tau. Tercero, se introduce la ley de Newton para obtener una ecuación diferencial de la distribución de la velocidad. Cuarto, se integran ambas ecuaciones diferenciales y se obtienen las distribuciones de tau y de b. Y por último, se pueden obtener la velocidad media, la velocidad máxima, la velocidad volumétrica de flujo o caudal y la fuerza sobre las superficies. Para hacer las distintas integraciones de las ecuaciones diferenciales, hay que tener en cuenta ciertas condiciones límites de integración para poder obtener el valor de las constantes. Estas condiciones límites son básicamente tres. Decimos que la interfaz sólido-fluido, la velocidad del fluido es igual a la superficie que está en contacto con él. Con lo cual, si el sólido está quieto, el fluido también va a estar quieto o va a tener una velocidad nula. En la interfaz líquido-gas, la densidad de flujo de cantidad de movimiento, es decir, tau, y por ende el gradiente de velocidad dv sobre dx, va a ser muy pequeño y en la mayoría de los casos va a poder considerarse nulo. Y tercero, en la interfaz líquido-líquido, el valor de la velocidad y de tau van a ser iguales a ambos lados de la interfase. Y ahora todo lo que vimos hasta acá lo vamos a aplicar básicamente en dos grandes ejemplos. El primero que vamos a ver es el flujo de una película descendente en una placa plana. Este tipo de flujos de líquidos que en forma de capas o de película, bajo la acción de la gravedad, va descendiendo sobre superficies verticales o inclinadas, es un problema bastante común e importante en los procesos industriales. Por ejemplo, la aplicación de capas de pintura sobre rollos de papel, la absorción o evaporación de gases, etc. Las condiciones iniciales que vamos a plantear es que debe tener un perfil de velocidad completamente desarrollado, que quiere decir que a partir de cierto punto ya no se va a modificar el perfil de velocidades, lo vamos a ver un poquito mejor después. Tiene que haber un flujo laminar, que ya lo hemos explicado, el fluido tiene que ser newtoniano, el tau tiene que ser despreciable en la interfaz líquido-gas, el espesor de la película que desciende tiene que tener un espesor constante, se no debe modificarse ese espesor a medida que va bajando, y tanto la viscosidad como la densidad del fluido deben ser constantes. Todas estas condiciones deben cumplirse para recién ahí poder avanzar en el análisis que vamos a hacer.
En la figura lo que vamos a tener es una placa de algún sólido que esté inclinada y sobre esta placa va a descender un fluido, imaginemos que sea un líquido. Este fluido va a ser newtoniano y este líquido va a descender a una velocidad Vz constante. Le vamos a aplicar un balance de cantidad de movimiento a un elemento de un espesor delta X y el elemento o el análisis va a comenzar en z igual a 0 y se va a hacer hasta z igual a L. Para una distancia o para un ancho W. W sería el ancho que estaría medido en el eje Y, que sería el perpendicular a la pantalla. O sea, el fluido se mueve en la dirección Z, el espesor del fluido que dijimos que es el delta X el que vamos a tomar está en el eje X y el ancho W estaría en el eje Y, sería el perpendicular al papel o a la filmina en este caso. Y el espesor completo de la lámina va a ser delta minúscula y debería ser constante. La lámina va a estar inclinada un ángulo beta respecto a la vertical y como la película se va a mover en estado estacionario, su aceleración va a ser cero y de acuerdo al principio de cantidad de movimiento también va a ser cero la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el volumen. El volumen que vamos a considerar va a ser W por L por delta X. Eso sería el ancho por el largo por el delta de espesor. Ya habíamos comentado antes que las únicas fuerzas que posiblemente pueden actuar sobre un elemento de volumen en la dirección Z para el flujo son las fuerzas debido a la presión, que van a actuar sobre los extremos, las fuerzas de cizalladura debido al flujo, que van a actuar sobre las caras superior e inferior, y va a haber una componente de fuerza de gravedad que actúa en la dirección del flujo. Como las fuerzas de presión en los extremos son iguales y de sentido opuestos, podemos decir que se van a anular. Las fuerzas que actúan en la dirección X son las de cizalladura y son debidas al transporte viscoso. Va a haber también una entrada de cantidad de movimiento debido al flujo que se va a dar en la superficie W por delta X y va a haber una salida de cantidad de movimiento debido al flujo que se va a dar en la misma superficie pero ya en Z igual a L. Fíjense también que del componente de la gravedad solamente vamos a tomar la que tiene la dirección Z, por eso la vamos a multiplicar por el coseno de beta. Y hemos graficado aquí, que ya vamos a ver después bien por qué, el perfil de velocidad en rojo y el perfil de esfuerzo de corte también en rojo. En la interfaz líquido-sólido habíamos dicho que la velocidad del líquido o del fluido iba a ser igual a la del sólido. Como el sólido está quieto, la velocidad iba a ser cero. Por eso fíjense que cuando el líquido está en contacto con el sólido, la velocidad es nula y a medida que me voy alejando del sólido, va aumentando hasta ser máxima en la interfaz líquido-gas. Y con el esfuerzo de corte pasa al revés. Es casi cero, lo vamos a considerar cero, pero es muy pequeño en la interfaz líquido-gas y va aumentando hasta ser máximo en la interfaz líquido-sólido. Ahora entonces a partir del gráfico vamos a ir planteando el balance. Vamos a analizar las distintas fuerzas en este envolvente. Las primeras dos fuerzas que vamos a analizar son las que son de origen viscoso y va a ser la velocidad de entrada de cantidad de movimiento a través de la superficie situada en X y la velocidad de salida de la cantidad de movimiento a través de la superficie situada en X más delta X. La primera la voy a calcular. Dijimos que estamos analizando las fuerzas. Entonces voy a hacer acá el esfuerzo de corte por el área. Habíamos dicho ya que el esfuerzo de corte era fuerza sobre área. Como quiero la fuerza, voy a hacer esfuerzo de corte por área. Y el área que voy a tomar es en la que se aplica, o por donde entra en este caso, la cantidad de movimiento, que sería
L por W, multiplicado por el tau XZ, y ese palito X es que está evaluada en X. Y la de abajo está evaluada en X más delta X. La tercera y cuarta fuerza que voy a analizar, que sería el segundo grupo, van a ser las que tienen que ver con el movimiento global del fluido. Y voy a tener una velocidad de entrada y cantidad de movimiento a través de una superficie situada en Z igual a 0. Esa superficie sería igual a W por delta X. Y en este caso, para llegar a hacer una fuerza, tengo que hacer W delta X BZ por la densidad por BZ. En el segundo tipo de fuerzas, que dijimos que eran las que tienen que ver con el movimiento global del fluido, era por ahí un poquito más difícil ver que era una fuerza. Lo vamos a representar acá de vuelta. Dijimos que era igual a W por delta X por BZ por la densidad por BZ. Si tomáramos el sistema internacional o el MKS, tenemos W, que es una longitud en metro, delta X, que es otra longitud en metro, la velocidad en metros sobre tiempo, la densidad masa sobre volumen y la otra velocidad distancia sobre tiempo, metros sobre segundo. El primer paréntesis me quedaría en metros cúbicos sobre segundo y el segundo paréntesis kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Simplificando me quedaría kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es igual a Newton, que estamos hablando de fuerza. Para obtener el valor de C1, voy a tomar como condición límite la interfaz líquido-gas. Hemos dicho que la interfaz líquido-gas, que sería cuando el valor de X es igual a 0, el esfuerzo de corte iba a ser muy pequeño o lo podemos tomar como igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que C1 va a ser igual a 0 y tau xz va a ser igual a ρ por g por x por coseno de beta. Si se fijan bien, la ecuación de tau en función de x es la ecuación de una recta, ¿sí? Por eso lo graficamos en rojo. Es una recta que tiene un valor 0 en la interfaz líquido-gas, o sea, cuando x vale 0, y tiene un valor máximo, o sea, tau máximo, cuando x es igual a delta, o en la interfaz líquido-sólido. Y ahora si aplicamos las leyes de Newton y reemplazamos tau xz por menos la viscosidad de dvz sobre dx, me queda la siguiente ecuación, que si la integro, para obtener la velocidad, llego a que bz va a ser igual a menos ρ por g por coseno de beta sobre 2 viscosidad, todo esto por x al cuadrado más otra constante de integración que la vamos a denominar C2. Para conocer este valor de C2, vamos a plantear la condición límite de la interfaz sólido-líquido. Esto es cuando x es igual a delta. Y en esta condición límite habíamos dicho que la velocidad del fluido es igual a la velocidad del sólido. Y como el sólido está quieto, la velocidad del fluido también va a ser 0. Reemplazando, podemos llegar a que C2 va a ser igual a ρg coseno de beta sobre 2 mu
por delta al cuadrado. Reemplazando, llego a que bz va a ser igual a rho g coseno de beta sobre 2 mu y multiplicado por corchete, delta al cuadrado menos x al cuadrado. Si reordeno un poquito para que sea un poco más visible, me queda bz igual a rho g por delta al cuadrado coseno de beta sobre 2 mu multiplicado en corchete 1 menos y entre paréntesis x sobre delta al cuadrado. Cierro corchete. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo bz en función de x. El resto es todo constante. Hay mucho que la viscosidad tiene que ser constante, el espesor constante, la aceleración de gravedad constante. Lo único que puede variar es x, que puede variar entre 0 y delta. Si x fuera igual a 0, 0 sobre delta sería 0, 1 menos 0, 1, y voy a tener la ecuación de la velocidad máxima, ¿sí? Que sería la interfaz líquido-gas. Y si x fuera igual a delta, tengo delta sobre delta, 1, 1 al cuadrado, 1, 1 menos 1, 0. Bz igual a 0. Eso es lo que sucede en la interfaz líquido-gas. Y como está al cuadrado, el cociente este de x sobre delta, la ecuación va a tener forma de parábola. O sea, la ecuación de bz en función de x va a ser una parábola. En este caso, media parábola. Bueno, entonces vamos a obtener un par de ecuaciones más que nos pueden ser muy útiles. Ya dijimos recién que la velocidad máxima se daba cuando x igual a 0. Entonces b máxima es cuando x igual a 0 y la ecuación me queda igual a rho g delta cuadrado coseno de beta sobre 2 mu. La velocidad media, no lo vamos a ver al desarrollo, pero es igual a 2/3 de la velocidad máxima. Se denomina velocidad media esa velocidad que está entre corchetes, la vamos a denominar así. Y es igual entonces a rho g delta cuadrado coseno de beta sobre 3 mu. Y el caudal volumétrico lo vamos a definir siempre como la velocidad media por el área. Sería el área perpendicular al flujo, que en este caso sería W por delta. Por eso el caudal volumétrico va a ser igual a rho g W delta al cubo coseno de beta sobre 3 mu. Después también tenemos la fuerza que ejerce el fluido sobre la superficie. Sabíamos que tau es fuerza sobre área, entonces puedo decir que fuerza es igual a tau por área. Y en este caso el área en la cual se aplica la fuerza es L por W. Trabajando un poquito voy a quedar que Fz va a ser igual a rho por G por delta por L por W por coseno de beta. También es muy importante el número Reynolds, que dijimos que es un número dimensional que nos servía para determinar el tipo de flujo que tengo. Para una placa plana inclinada va a ser igual a 4 delta por la velocidad media por rho sobre mu. Si este número no es exacto el límite, ¿no? Pero es menor a entre 4 y 25, vamos a decir que tengo un flujo laminar sin ondulaciones. Yo para estar seguro tendría que verlo al flujo, pero a grandes rasgos no le voy a errar mucho. Si el valor fuera, por ejemplo, 0,1, casi seguro que es flujo laminar, pero si fuera 10, es probable que sea flujo laminar sin ondulaciones, pero también va a depender si el sistema está sometido a vibraciones o no. Si está entre 4 y 25 y un límite superior que puede estar entre 1000 y 2000, probablemente tengamos un flujo laminar con ondulaciones, pero laminar al fin. Y si es mayor este límite entre 1000 y 2000, es casi seguro que tengamos un flujo turbulento. Insisto, además del número, va a depender de la rugosidad de la superficie, si está sometido a vibraciones el sistema y demás. Después también tenemos el caudal másico, que básicamente es el caudal volumétrico por la densidad.
Así que sería la velocidad media por W por delta por ρ. Y también podemos definir el flujo másico por unidad de ancho de pared. Esto es muy útil cuando planteamos un sistema y no sabemos cuánto va a ser el ancho de la pared, o sea, cuánto va a ser W. Y lo definimos como delta por BZ por ρ.